Bueno, voy a compartirles la pantalla, ¿ya? Para empezar. Y vamos a iniciar en la parte que nos habíamos quedado, ¿de acuerdo? Sí. Eh, Había algunos de ustedes que probablemente, un momentito, un ratito, voy a dejar de compartir solo por algo, ¿ya? Ah, listo, ahora sí. Algunos de ustedes probablemente se quedaron con el deseo de compartir algo de esta última diapositiva, ¿ya? Sobre todo por la participación también, sino que por el tiempo, pues, sobre todo porque fue un interrogatorio, pero creo que fue más con el otro paralelo que con ustedes, un poquito más. Entonces, para abrir y hacer la conexión con lo que vamos a ver, porque esta parte es el cierre de lo que corresponde al ciclo del principio antrópico, en el que se mencionó, por supuesto, la creación, pero el fondo estaba ahí presente, ¿no? Del principio antrópico, es decir, la fundamentación científica de la creación. Luego pasamos a este otro aspecto que nos hacía mención a estos 4 puntos, ¿no? Creados, el Génesis, el paraíso, el pecado y sus consecuencias y las promesas de salvación. Y frente a eso, ya llegamos a este punto respecto de lo que le interesa al ser humano de manera particular, ¿no? No solo para reivindicarse, sino más bien para posicionarse delante de Dios con el hecho de recuperar algo de lo perdido, ¿no? Recuperar algo de lo perdido. Y la pregunta que se había hecho en este punto era respecto de las consecuencias del pecado original, y en la columna que hace mención a Adán y Eva de lo que ellos perdieron y que por consecuencia del pecado original heredamos nosotros, también hemos perdido, ¿no? Y la pregunta era simplemente, ¿qué te gustaría recuperar? Hay algunas personas, de todos ustedes, que no alcanzaron a participar, como dije, por el tiempo, ¿no? Si alguno quisiera comentar al respecto de esto, de qué les gustaría no recuperar de aquello que está ahí, pues con gusto les escuchamos, sobre todo de aquellos que no pudieron participar por cualquier motivo que haya sido, ¿no? Entonces, si alguien quiere hacer una mención, sino para pasar directamente ya a lo que nos corresponde también el día de hoy. ¿Puedo yo, profe? Martín. A mí me gustaría recuperar la amistad con Dios porque considero que lo demás nos daría por añadidura si estamos con Él. ¿Ya? ¿Puedo ya, profe? ¿Quién dijo yo? Yo. Aquí, Kevin. yo, Kevin. A mí me gustaría recuperar la armonía con la creación porque es más, porque es más como un 3 por uno, porque con la armonía con la creación no tendrías fatiga, dolor, enfermedad o cansancio. También sería muy bueno esta interacción tanto con animales y plantas, como volviendo al ciclo natural del cual nos salimos. ¿Ya? ¿No? Imagínate, ¿acuerdan de la película del Doctor Dolittle que decíamos, no? Bueno, ujú. Bueno, no solo eso. Sí, sí, sí. ¿Más? ¿Quiere decir Profe, puedo algo? yo. A ver, vi aquí a Briana Dale tú, primero. Briana. Yo Y quiero que- recuperar mi amistad con Dios porque siento que me alejo mucho de Él y porque a veces solo lo buscamos en momentos malos y no también cuando estamos bien. Ya. Ok, gracias, Briana. ¿Quién más? ¿Lo hubiera dijo alguien Yo, más? Paola Camacho. Sigue, sigue. Yo quiero recuperar el don de la inmortalidad, porque así podría estar la eternidad con Dios.
Voy a hacer un paréntesis aquí ya que mencionaste esto. Eh, miren, a veces nos perdemos nosotros muchísimas cosas porque no leemos, ¿no? O porque no ponemos atención, qué sé yo. Pero solo un abrebocas de esto porque es muy extenso. Eh, con el nacimiento de Jesucristo inicia lo que se conoce el fin de los tiempos, ¿sí? Pero queda pendiente algo en todo el proceso, ¿sí? En la historia del pueblo de Israel eh, se hablaban de 70 semanas, las 70 semanas de Daniel, para que se hiciera el juicio definitivo a las naciones, ¿no? Y resulta que antes del nacimiento de Jesucristo pasaron 69 y estaba pendiente una, ¿no? Una semana. ¿Y cuándo iba a empezar? Híjole. ¿No? No voy a hablar de eso, sino de la parte final de eso. Fíjense que cuando termine este proceso de la última semana, que algunos dicen que estamos empezando a vivirla, o estamos viviéndola, ¿no? Semanas, bueno, las semanas se cuentan por años, ¿no? ¿Sí? Cada semana es un año. Y al finalizar esto, no todas las personas morirán e irán al cielo y otras morirán e irán al infierno. Las que queden, tendrán una bendición especial de Dios y podrán experimentar esa vida inmortal aquí en la tierra, ¿no? Aquí en la tierra. Y eso es un regalo extraordinario, es decir, uno de los enemigos a vencer es la muerte, ¿no? Porque por el pecado entró la muerte, ¿no? Entonces es algo muy, muy, muy profundo en ese sentido, ¿no? Pero, profe, una duda. Con el tiempo la eternidad no sería aburrida. No se necesitaría tener una voluntad y también, ¿cómo se dice? Propósito fuerte para poder pasar la eternidad. Eh, bueno, gracias por la pregunta. Eh, el propósito ya está dado, ¿no? Nosotros, como decía la vez anterior, siempre hacemos una pregunta desde nuestro punto de vista humano, ¿no? Porque no alcanzamos a comprender las maravillas del Señor. Hay un video que estaba mirándolo ayer que quería pasarles, pero creo que todavía no es hora, ¿no? Pero ya les pasaré, es del padre Jorge Loring, ¿no? Él dice, eh, no soy, ¿cómo es? No soy ateo porque no soy tonto. Algún rato les mencionaré eso, pero hace mención al capítulo 13 del libro de la sabiduría, que se corresponde con la mirada de la naturaleza. Y dice ahí que cómo es posible, ¿no? Ahí habla el Espíritu Santo, se menciona eso, ¿no? Que inspira a los que escriben la Biblia. Y dice, ¿cómo es posible que mirando todo el universo y toda la creación no sean capaces de deducir por sentido común, estoy parafraseando, por sentido común la existencia de Dios, para empezar por ahí? Dos, respecto a la pregunta, no sabemos lo que es la felicidad. A veces tenemos unas pequeñas, se dice atisbos, es decir, pequeñas nociones de lo que es la felicidad, pequeñas cositas, ¿no? Uno cree que es felicidad, y voy a ser aquí muy serio en esto, porque llegó a la final de algo en un juego de la PlayStation, ¿no? O porque ganó en Among Us, alguna cosa de esas. No, es decir, esas son cuestiones, son alegrías esporádicas, pero que vienen de emociones bastante superficiales, ¿no? Porque, miren, eh, que Ecuador el mundial anterior ganó los primeros 4 partidos y 12 puntos y luego se quedó fuera de las eliminatorias, eso no puede motivar a que mi vida sea triste. No puede ser posible, a menos que yo sea un fanático. O sea, fanático es sinónimo de loco, ¿no? No puede ser posible eso. ¿Ve?
no puede ser posible porque el hecho de que ganó 6-1, entonces ya se me arregló la vida y de aquí voy a ser feliz por siempre. Hay cosas que realmente están en la profundidad del ser humano, ¿no? Los serafines, que es uno de los coros angélicos que son los que contemplan a Dios todo el tiempo, tienen una misión, pero también contemplan a Dios todo el tiempo, sin descanso. Y probablemente nos llevan millones de años en eso. No han terminado de conocer a Dios. Y Dios es la plenitud de la felicidad. Es decir, todo el tiempo es felicidad, sin excepción alguna, ¿no? Pero voy a decir otra cosa más. Nosotros estamos acostumbrados a vivir solo de la gracia de Dios y vivir en estado de gracia. Pero Dios nos tiene ofrecido cosas más grandes, como por ejemplo compartir su vida aquí en la tierra. Después de Adán y Eva, lo vivieron probablemente, me adelanto un poco, la Virgen María y tal vez San Pablo, y luego del año 1900 ya algunos santos, ¿no? Pero de ahí casi nadie ha compartido la vida de Dios. Entonces son cosas que desconocemos por completo, ¿no? Que no tenemos idea. Así que esperemos a... Les voy a dar solo un ejemplo más. Alguien preguntaba esto algún momento, no a mí, pero preguntaban esto, ¿no? Si yo pudiera ver, si yo estoy en el cielo y puedo ver a unos familiares en el infierno, ¿me va a causar tristeza? ¿No? Sea mi padre, mi madre o alguno de mis hijos, por así decir, no sé. Era una pregunta que hacían, ¿no? No me hacían a mí, repito, esto es respuesta de expertos. Decía, no, no nos va a causar absolutamente ni un gramo de tristeza, porque la felicidad es tan plena, tan extraordinaria, que, que no da cabida para eso, ¿no? Estamos acostumbrados al dolor, lastimosamente, al sufrimiento, a la angustia, a tener que luchar todo el tiempo para conseguir el pan de cada día. Por eso es que no sabemos qué es la felicidad. Lo único que dice Kant es lo que podemos hacer es hacernos dignos de la felicidad. Y para eso seguir los mandamientos, tener una vida éticamente correcta, por lo menos para hacernos dignos de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Si es que tenemos la vida de Dios aquí en esta tierra, sabremos. Pero si no, nos tocará esperar el cielo. Nos tocará esperar el cielo. ¿Sí? Y no es un misterio, sino es algo a lo que no nos hemos podido acercar porque no hemos querido. ¿Y no? Me detengo ahí porque eso es muy, muy extenso. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguna cosa de la columna o alguna pregunta que tenga? Que no nos quedaremos en preguntas porque si no... ¿Podemos preguntar del principio antrópico en general o solo Sí, de puedes esto? preguntar del principio antrópico. Así, profe, investigando para las infografías, encontré un concepto y quería saber su opinión de acuerdo a este concepto, porque ya le había escuchado en un video así parecido al de las 4 maldades filosóficas que le mostré. Mm, ¿Qué, qué piensa usted de acuerdo al principio copernicano, ya que parece lo contrario al principio entrópico? no, Copérnico es una centésima parte de eso nada más. ¿Cómo? Eh, Además, recuerda que Copérnico no descubre nada, ¿no? Es Aristarco de Samos, muchos siglos atrás, de la época de Ptolomeo, quien hace la propuesta, pero nada más. Son solo recogimientos, es decir, alguna migaja por ahí, ¿no? Pero el principio antrópico, reflejado en lo que presenta el padre Manuel Carreira, es una síntesis de todo, ¿sí? Es como en su época, San Francisco de Asís fue una síntesis de todo lo anterior para darle vida nuevamente a la iglesia. De igual manera, San Ignacio de Loyola fue una síntesis de toda la propuesta que hizo, ¿no? Para darle nuevamente ese rejuvenecer a la iglesia, ¿no? Son solo esas cosas. Hay diferentes formas de propuestas, ¿no? Pero hay que fundamentarlas siempre desde el punto de vista del sentido común y de la
y de la totalidad, ¿no? Una partecita está bien, sí, es interesante, pero es una partecita. ¿Algo más? ¿No? Yo Bueno. te puedo decir sobre lo que quiero recuperar. Ajá. ¿Quién dijo yo? Fabiana Valdeón. Bien. Yo quisiera recuperar la armonía con la creación, porque en el paso del tiempo fuimos siendo más, o sea, fuimos dominando sobre los animales y las plantas. Entonces, aunque ese fuera un don que nos dio Dios, creo que deberíamos seguir siendo iguales y a los animales y a las plantas. Entonces, eso. Ya, bueno. Aquí una precisión y una oferta que viene de Dios para ti y para todos los que quieran recuperar la armonía con la creación. La precisión, bueno, no ser iguales, ¿no? El término iguales es, lastimosamente, desde el siglo XVIII hasta ahora, es un término acuñado por la masonería, ¿no? Y ha hecho mucho daño, ¿no? Sí. Que no haya diferencias y que haya equidad, sí, va por ahí. Ya veremos unas cuestiones de justicia, ¿no? Por ejemplo, hombres y mujeres somos iguales. Para empezar, es una mentira, ¿no? Hombre empieza con H, mujer con M. Y desde ahí, ¿no? Y de ahí el inicio. Pero bueno, solo una precisión nada más. Eso a veces solo por hablar, yo sé que lo dijiste para completar tu idea. Lo otro, esto es actual. Todo ser humano que vive en estado de gracia puede ordenarle al clima hacer cosas y a la naturaleza, ¿sí? Está lloviendo muy fuerte. Bueno, pues que deje de llover. Listo, pasa nada. Se dice, no, Profe, eso no no es sé, posible. profe, no sé, pero mientras más explica este punto, más parece poder de X-Men. Bueno, deja de ver televisión y lee más bien fundamentación. ¿Qué es fundamentación? Ciencia, Biblia, Oh, teología, antropología, arqueología, física, química, astrofísica. o sea, todas las ciencias complicadas. Pero si quieres en sencillo, solamente vive en estado de gracia. Solo eso. Una persona sin conocimientos, pero que hace la voluntad de Dios, es más sabia que cualquiera. No necesita conocer química, ni física, ni astrofísica, ni biología, ni antropología, ni historia, ni nada. Es feliz. Profe, ¿puedo decir yo lo que quiero recuperar? Sí puedes decirlo. Yo quisiera recuperar mi amistad con Dios porque me parece una de las cosas más importantes en mi vida, ya que cuando estás con Dios, o sea, sientes como una paz interior. Sí. Eso que mencionas de la paz interior, vamos a estar 3 minutitos más y luego seguimos con otro. Es algo justamente que ha hecho que el ser humano occidental se aleje de Dios, ¿no? Y se vaya por lugares insospechados, ¿no? Por ejemplo, práctica del yoga, práctica del Zen, Tai Chi, Reiki, acupuntura china, digitopuntura china, pilates, Feng Shui, Tai Chi, o sea, todas esas cosas, ¿no? Que no tienen nada que ver con el cristianismo. Algunos incluso pueden decir, sí, pero San Pablo dice que todo es bueno, pero que discernamos con lo que nos quedamos, y o sea, sacando las cosas de contexto, ¿no? Sí. Entonces, mientras que lo único que necesitamos nosotros es centrarnos en Cristo, ¿ve? Y ahí tenemos maravillas, maravillas, inexploradas por muchos porque simplemente no leemos, no escuchamos y no ponemos atención, ¿no? Recuperar la paz. ¿Qué es la paz que nos da Cristo, no? ¿Sí? Entonces, saber qué es lo que Él nos quiere dar, ¿eh? Sentir tranquilidad y paz. Mm, donde hay paz de Cristo, ¿sí? Realmente, realmente se vive, no sin problemas, pero sí sin complicaciones, ¿no? La paz de Cristo no implica ausencia de problemas, ¿eh?
Hay algo más profundo en eso. Bueno, alguien más, una última persona. Yo, profe. A ver, David. Yo quisiera recuperar la amistad con Dios, debido a que si tuviéramos esa amistad con Dios, podríamos alcanzar, como usted dijo, la gracia, ¿cómo era esa gracia? La gracia, la Gracia vida de divina, algo así. Dios. Sí, sí, la gracia divina. Ajá. Sí, sí. Ok, gracias, David. Bueno, gracias. Fíjense, Santa Teresa, no sé si les mencionaba, Santa Teresa de Ávila dice que orar es un tratar de amistad con quien sabemos nos ama. ¿Hace cuánto tiempo no tiene usted una experiencia de esas? ¿Sabe realmente quién le ama? ¿Realmente? ¿Quién le ama por su corazón, por su alma, por su vida? Porque le corrige, ¿no? Porque le endereza. ¿Cuánto fue la última vez que escuchó esos te amo y recibió esos abrazos sinceros y honestos? ¿Cuánto fue la última vez que usted hizo eso? ¿No? El secreto está en sabernos amar a nosotros mismos verdaderamente, ¿no? Y eso requiere trabajo. Ahí hay una serie de preguntas que les invito a que las tengan presentes porque próximamente habrá una pequeña evaluación. Bueno, voy a compartirles ahora sí, vamos a entrar a la parte que nos corresponde, que espero que sea sumamente corta, ¿sí? Y hacer unas referencias particulares. Pongan atención, por favor. Vamos a trabajar en esto. Estamos dentro de la presentación de la obra de Dios, ¿no? La mano creadora de Dios, ¿sí? Nosotros, como somos tan insignificantes, hemos tenido que dividir las cosas para poder entenderlas, ¿no? ¿Sí? Profe, Sí, 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 perdón por interrumpir, pero no hay problema. se me acabó de la batería de la cámara. Sí, tranquilo, tranquilo. Esa razón no prendo. Por si Sí, acaso. Gracias. sí. Cuando hay alguna cosa de la cámara o lo que sea, por favor, escriban por interno, ¿ya? Bien sea a Dani o a mí, ¿de acuerdo? Bueno, y tranquilos. Estamos viendo la obra creadora de Dios, ¿no? La obra. Y a veces nosotros nos admiramos de los inventores, de los descubridores, y son eso, ¿no? Van descubriendo cosas. Por ejemplo, Newton, Leibniz, Copérnico, Galileo, no elaboraron las leyes matemáticas con las que fuimos encontrando que el universo estaba hecho. No. Las estrellas, ¿no? Los soles, los planetas del universo, todas con la inteligencia de Dios ya tienen dentro de ellas las leyes matemáticas, las leyes físicas. La gravedad ya estaba ahí, ¿no? La fuerza electromagnética, la fuerza electronuclear débil, fuerte, ya estaba ahí. Todo estaba ahí. Nosotros nos hemos ido dando cuenta, ¿no? Y las hemos ido colocando sobre papel y hemos hecho cálculos impresionantes. Bueno, digo, ¿no? Los que realmente lo han hecho, para ir comprendiendo cómo es todo este tipo de funcionamiento. Ir descubriendo que hay cosas maravillosas en el universo, ¿no? Las galaxias, las estrellas que nacen, que mueren, ¿no? Sí. O sea, una cantidad de cosas que no tenemos ni idea, ¿no? Y a veces incluso hasta nosotros desperdiciamos nuestro tiempo, muchos de nosotros. Hay se me fue el ayudante de Stephen Hawking, se me está yendo el nombre hace rato que no lo mencionaba, ya me voy a acordar. Pero ya en Inglaterra, en Oxford, él salía de su oficina y se demoraba 15 minutos hasta ir a su casa, a su lugar de vivienda. Y se fue la luz, ¿no? Y en esos 15 minutos, mientras nosotros a veces gastamos en un juego, en una conversación o a veces en cosas muy superfluas,
Él hizo una teoría sobre las estrellas. Y nosotros podemos maravillarnos sobre estas cosas, ir comprendiendo lo que está ahí, descubriendo lo que ya está, ¿no? Solo para ir maravillándonos. Por eso es que el libro de la sabiduría, su capítulo 13 les mencionaba, creo. No sé por qué me vino el 10, pero bueno, perdonen, ya voy a revisar. Y dice que solo es cuestión de sentido común, ¿no? De darse cuenta. Pero bueno, no voy a entrar ahora en ese detalle. Quiero presentarles ahora una última parte, de la cual ustedes van a hacer un comodín. No voy a subir esta parte ni al Classroom ni a ningún lugar, ¿de acuerdo? Obviamente el video sí estará subido. Y por cierto, no sé con qué representantes hablamos el día viernes, pero les ofrecimos que el sábado estarían los videos ahí de las dos clases anteriores, pero lastimosamente yo los tengo, me correspondía subirlos, pero la computadora no me sirvió, sino hasta ayer domingo, pasadas las 8 de la noche, y ya estaba en otras actividades, preparando justo esta clase. ¿Sí? Pero bueno, dejemos eso ahí. Ya hoy por la tarde les subimos los videos y también el video de esta clase. Bueno, atiendan. Dice, fíjense esa lectura que está ahí propuesta, ¿no? Me gustaría que alguien de ustedes me haga un comentario sobre lo que está ahí observando en esa diapositiva. Que si realizamos obras así de calidad buenas, pero no las hacemos de mala gana, ¿son malas? ¿Ah? A ver, puede O ser también, A ver, Camila iba y luego alguien más. Camila. que las obras que nosotros hacemos, si son buenas o malas, serán recompensadas de la misma manera. Por ejemplo, si tú ayudas a las personas que más lo necesitan con el futuro, el Señor te ayudará en algo que necesites. Pero, por ejemplo, si es que tú eres una mala persona, igual te va a hacer caer en cuenta. Es como un tipo de justicia divina. Ya, ok. ¿Quién más iba a hablar? Se interrumpieron ahí. Yo, profe, quería decir que puede ser que las buenas obras de caridad que nosotros hagamos con el prójimo, pues serán recompensadas, pero las que no estén conformes con la voluntad santísima, ¿a qué se refiere esto? A la voluntad de Dios. Y no, yo qué sé, los hacemos por interés o los hacemos por voluntad de otra persona, como idolatrando, pues serán castigadas. Ya. Ok, Ya, gracias, María. yo quisiera hablar. Habla Ana María. Ana Ana Victoria, Victoria. perdón. Ya. Que yo creo que esto se refiere más o menos a lo que dijo mi compañero Kevin, que digamos, si es que nosotros hacemos buenas obras, pero las hacemos con el objetivo de que alguien más las vea y no porque nosotros queramos hacerlo. Por ejemplo, digamos, yo, digamos, voy a lavar los platos, pero solo para que mi mamá vea que yo le quiero colaborar y no porque yo en realidad quiera, eso sería hacerlo de mala gana o algo así y sería Gra- castigado. gracias, Ana María. Vamos a hacer ¿Puedo unas yo, profe? precisiones, pero gracias. Sí, 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 de lo que han dicho, ¿no? Pero va por ahí, Ana María. Ana Victoria, porque digo, es que estoy viendo, hablaron ahí varios. Yo, profe. Perdóname. A ¿Puedo ver, yo, profe? alguien dijo yo, profe, primero y luego puedo yo. Yo pedí antes que la Anita. A ver, a ver. Yo pienso que a veces hacemos las cosas por conveniencia, porque quiero algo y por querer algo hacemos algo más. Yo pienso que eso debería ser castigado. Ya. Ahora sí. Gracias. Ahora sí, ¿quién más? Yo, bueno, pienso que este texto se refiere a que nosotros hacemos una obra de caridad y, o sea, no estamos, o sea, no, o sea, es, digamos, nuestra mamá nos obliga o algo así y nosotros nos queremos, eso debería ser castigado. No es por voluntad propia, sino porque nos están obligando. Ya. Ya. ¿Puedo yo, profe? Dame. Apagaste el micrófono. ¿Puedo hablar yo?
¿Quién era el que dijo? Antes de ti, David, dijo alguien, puedo yo, profe. No sé quién fue. Creo que David dijo antes que yo, entonces yo hablo Ah, ya, después. entonces David y luego Martín, ya. A ver. Yo creo que esta frase trata de explicar que las obras son buenas siempre que estén siempre que estén basadas en una sola columna que es la de ayudar al prójimo y no con otro trasfondo. Ok. Muchísimas gracias. Gracias, David. Gracias. Ahora sí. Sigue, sigue. ¿Quién le toca? Yo creo que si quieres hacer algo, algún acto de bien, tienes que hacerlo desde el corazón. Por ejemplo, en las ONG hay muchas personas que trabajan por fines lucrativos, entonces yo considero que si en realidad quieren hacer un cambio, tendrían que hacerlo por voluntad, sin ningún tipo de recompensa. Ok. Luego seguimos con la participación con otra diapositiva. Muy bien. Les voy a hacer, fíjense también ahí está, dice obras de misericordia, guión justicia, ¿no? Les voy a contar algo rapidito. Alguna vez estaba solo con mi hijo, ¿no? En una misa. Y justo esta Eucaristía tenía que ver con este domingo, que celebramos Jesucristo, Rey del Universo, ¿no? Se ha cerrado el año litúrgico, bueno, el sábado prácticamente a las 6 de la tarde inicia el periodo de Adviento, eh, y se recorre en todo el año litúrgico, pues, la historia de la salvación, ¿no? Ahí podemos leer la Biblia, si van todos los domingos a misa, pues en 3 años, si van todos los días, en un año, ¿no? Aproximadamente. Bueno, pero en la homilía escuché algo, ¿no? Que es algo muy enfermizo. Deben tener mucho cuidado. Se llama misericorditis, ¿sí? Es decir, creemos que Dios es bueno y entonces por eso no nos va a castigar. Pero con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que no es mío, es de un sacerdote que no conoce, no voy a mencionarlo. Pero él suele colocar este ejemplo siempre, ¿no? Y dice, miren, si un hijo hace una acción buena, pues necesariamente va a recibir una recompensa. Pero si hace una acción mala, no le van a decir, uy, qué linda acción mala que hiciste, toma, te compro un carro. Genial, maravilloso. No, pues no funciona así, ¿cierto? No se premian las acciones malas, ni se castigan las acciones buenas que nacen del corazón y que se hacen directo al amor al prójimo, como dijeron, y que no se buscan conveniencias, ni que tampoco son intereses secundarios que tienen que ver con retribuciones de dinero y cosas de esas por el estilo, ¿no? A eso se refiere San Dionisio y lo que han dicho está muy bien, perfecto. ¿Ven? Ahora, ¿ustedes saben cuáles son las obras de misericordia? Les he puesto ahí, las corporales y espirituales. ¿Cuántas son en total? A ver si alguien dice antes de buscar y googlear. ¿Cuántas son? Imagínense, están googleando o buscando. Imagínense, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, ustedes pueden leer con claridad, ¿no? ¿De qué se nos va a juzgar? Y de esta parte, de las obras corporales y espirituales, eso nos van a juzgar. Pero por supuesto con esa anotación de San Dionisio, ¿no? ¿Sí? Imagínense, y no las sabemos, no las conocemos. Híjole. Dios nos ha colocado con mucha anticipación cuál va a ser la evaluación que nos va a hacer. Y esta evaluación tiene que ver con la vida eterna, no tiene que ver con un paso de año, con un 10 en una calificación. No, esto es más serio, ¿no? Esto tiene que ver con mi salvación o mi condenación. Y Dios ya nos dio hace mucho tiempo, ¿sí? Con Jesucristo de manera específica, ¿no? Los datos de qué nos va a evaluar. Nos dijo, son 7, bueno, la iglesia ya nos ha puesto, ¿no? 7 obras de misericordia corporales, 7 obras de misericordia espirituales, y nos dice con detalle de qué vamos a ser evaluados, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Hay una de las que, por ejemplo, de las espirituales, ¿no? Sufrir con paciencia los defectos de los demás, ¿no? Qué difícil que es eso, ¿cierto?
Cuando encontramos a alguien con poco sentido común o porque nos molesta tanto o porque realmente decimos, Diosito, ilumínale o elimínale, ¿no? Pero dije, qué difícil que es soportar con paciencia los defectos de los demás. A veces se nos va de inmediato la ira, cosas de esas por el estilo, ¿no? Sí. Y menciono esa por alguna, ¿no? Solo para tenerlas presentes. Entonces, esto de la misericordia no es que Dios es bobito y dice, no importa, pórtense como sea, todos vienen al cielo. Es que yo soy papá, qué lindo. Hay un sacerdote que le hizo mucho daño a la iglesia. Es un sacerdote dominico, escribió un libro, el padre Skilebex. No me pregunten cómo se escribe, pero sé pronunciarlo. Tiene muchas consonantes. Él escribió un libro y en ese libro él hacía una mención respecto del infierno, ¿no? Y decía que, no, tranquilos, la misericordia de Dios es eterna. Lo dice su palabra. Por supuesto que lo dice, claro que sí. Y dice, tranquilo, me dicen, ¿por qué creo que el infierno no es eterno? O sea, yéndose en contra de lo que está escrito en la Biblia y en contra del magisterio de la iglesia y en contra de lo aprobado, ¿no? De lo que dice tanto, de lo que dice Dios como lo que dice la iglesia, que es prácticamente en el magisterio lo mismo. Entonces él decía, no, miren, si yo soy un papá y tengo unos hijos buenos y están en una fiesta, pues los tengo ahí, ¿cierto? Y si tengo unos hijos malos, se han portado muy mal, pues los castigo y no les dejo ir a la fiesta. Pero no los castigo por siempre. O sea, ya llega un momento en que los dejo pasar a la fiesta también para que disfruten, ¿no? Y así creo que Dios, pues igualmente, sí les manda al infierno, van a sufrir, pero después ya les deja salir, ¿no? No, no, no. No funciona así. El purgatorio sí es un lugar de sufrimiento y dolor muy parecido al infierno. La diferencia es que no existen demonios que te atormentan. Es la gran diferencia. Y es un lugar en la que a cada uno pues le tocará esperar su tiempo para ser admitido al cielo, ¿no? Depende de lo que le falte de Jesucristo, de Eucaristía. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas para no dejarnos enredar, ¿no? Y esa falsa misericordia, ¿no? Tranquilo, no se preocupe, haga lo que haga, todas las religiones están bien, no pasa nada, no hay que convertir a las demás personas, no hay que usarles el evangelio, decir cosas que duelen mucho en la iglesia, ¿no? Pero bueno. Profe. Pregunte, Martín, ¿ibas a preguntar? Sí, perdón que le corte, profe, pero aquí me acordé de una duda que he tenido bastante tiempo. Y es, a pesar de que le suene bastante raro, esa es la única manera en la que sé explicar, que no sé, a mí me ha parecido así como que, ¿no le parece que si es que el demonio castiga a o bueno, los demonios, las energías malas que hay en el infierno, ¿verdad? Castigan a las personas, a las almas que hicieron malas cosas aquí, que no las hicieron como Dios quería, y Dios manda esas almas al infierno y el diablo dice, sí, sí, yo los voy a castigar porque no hicieron las cosas bien, entonces no les parecería así como que el demonio sería aliado de Dios o algo así, como que se estuvieran ayudando mutuamente, porque básicamente están en el infierno castigados porque no hicieron las cosas como Dios quería. Entonces, no sé, suena un poco raro. No, tranquilo, tranquilo. Está bien esa apreciación. Mira, voy a hacer un paréntesis. Voy a citar a alguien que cité en el otro paralelo y me hicieron una pregunta. Se quedó incluso alguien admirado de que hiciera una cita, pero voy a citar a un sacerdote, Antonio Fortea, de un libro que él escribe. ¿Ya? El libro escribe sobre los demonios, es sobre demonología, él escribe. Para leer estos libros, pues por supuesto siempre es importante tener criterio, conocimiento y guía, ¿sí? Pero bueno, vamos a contar algo que está en la tradición de la iglesia, ¿no? Que es lo siguiente, sobre la creación de los ángeles. Bueno, tenían ellos que pasar una prueba de amor, ¿sí? Y dentro de esta prueba de amor, pues, estaban ahí ellos con su libertad para elegir. Como vimos anteriormente, en la vez pasada, pues, algunos eligieron alejarse de Dios. Sí, pero ¿qué pasó en este proceso? Conforme Lucifer, o Luzbel, ¿no? Empezó a tener todo este modo de pensar, de alejarse de Dios y querer ser Dios, y destronar a Dios y ponerse por encima de él, porque como era la criatura más hermosa creada por Dios, pues se sentía así todopoderoso. Dios a él y a otros, ¿no? que estaban
tratando de rebelarse. Por cierto, el padre Antonio Fortea dice que pues no fue una lucha como nos imaginamos, ¿no? Con espadas y con armas, pero bueno, yo tengo algunos detalles por ahí de, de, de cuestionar algo, pero sí, era más bien el proceso de las ideas, ¿no? Porque son espíritus. Y para que vayan recobrándose aquellos que querían alejarse del amor de Dios, Dios les puso y les mostró algunas cosas, como por ejemplo, les dice, mire, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Va a hacerse hombre. Híjole, o sea, les mostraba las cosas que iban a hacer. Y era para acercarles a ellos, para que vean la bondad y la sencillez de Dios. Luego les mostrará quién va a ser madre de su hijo, va a ser una mujer, y todas las cosas que Dios proponía, ¿no? De manera sencilla y humilde. Y eso fue provocando, esa tradición de la iglesia fue provocando en estos ángeles que resultaron los caídos, ¿no? Fue provocando cada vez más odio. Y Dios fue derramando abundantes gracias de misericordia y de perdón. Y eso les provocaba más alejamiento. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios con estos que terminaron cayendo? Pues Dios dijo, muy bien, yo no quiero, o sea, Dios no quiere el mal para nadie. Y conforme derramaba las gracias de perdón y misericordia, veía que se hundían más, porque se alejaban más, porque Dios les quería perdonar. O sea, no querían nada de él. Entonces les quitó esas gracias de misericordia y de perdón para que no se hundan más, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Dios en su infinito amor porque ama profundamente a todas sus criaturas? Les concede lo que pide. ¿Qué es lo que pidieron Lucifer y todos los restos de ángeles caídos? Pidieron estar lejos de Dios. Pero Dios está en todos lados. ¿Sí? Incluso en este aspecto del infierno, la misericordia de Dios se abre para ellos en el sentido en que les concede lo que quieren. Les concede, ¿no? Les ama, respeta su elección y les concede. De igual manera, con nosotros, que seguimos el mismo proceso, Dios nos ofrece la felicidad, nos ofrece esto, nos ofrece lo otro, y nosotros somos igual más necios y tercos, y seguimos el mismo proceso, ¿no? Y entonces Dios lo único que hace es concedernos lo que le pedimos. Le pedimos con nuestras obras, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, nuestras acciones, y con lo que omitimos, nosotros le pedimos a gritos alejarnos de Él. Solo le pedimos. Entonces Dios hace lo mismo que hizo con los ángeles caídos. Respeta lo que desean y les concede. Con dolor profundo, por supuesto, ¿no? Pero en Jesucristo me refiero al dolor. Pero les concede, ¿no? Y es así, ¿no? Les concede. Por eso es que Dios hace todo lo posible para ayudar a las almas profundamente a que regresen a Él. Pero si no quieren, les permite. Les permite elegir ese lugar. Bien. Por eso esta diapositiva que está aquí. ¿Qué dice esa diapositiva? O sea, ya sabemos que dice seguir a Jesucristo, pero ¿qué les dice esa diapositiva? ¿Qué implica esto de lo que hemos estado hablando? ¿Qué implica? Arrepentirse de tus malas acciones y malos caminos para volver a al buen camino. ¿Ya? Porque ahí se le ve con la cabeza baja y como que parece arrepentido. Ajá. Gracias, Kevin. ¿Alguien más quiere aportar algo? Hay como una frase que dice que siempre vamos a volver al creador. Entonces, en este caso, como que tenemos que dejar atrás nuestras malas acciones y confesarnos de cierta manera para volver a un estado de paz y felicidad a Dios. Ya, gracias, Esther. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Voy a hacer un comentario breve, espero, de las dos aportaciones que han sido excelentes. Miren, esta falsa misericordia que se predica desde hace unos años atrás, Benedicto XVI la llama relativismo moral, ¿no? Y hoy nosotros le llamamos, bueno, está junto al relativismo moral y la falsa misericordia. Y hoy, y hay que decirlo, porque es que tienen que conocer para que pongan los pies sobre la tierra y hagan los nexos con lo que estamos viviendo en este momento, ¿no?
El Foro Económico Mundial acaba de publicar lo que antes creían que era una teoría de conspiración. Se llama el Gran Reseteo Mundial y la propuesta de gobierno mundial. No, el Foro Económico ya lo publicó y ustedes pueden ingresar, pongan Foro Económico Mundial, busquen y ahí están todos los detalles. No está en inglés, pero por lo menos la parte donde está el círculo de todas las propuestas que se hacen, de todo lo que es contrario a Dios, lastimosamente está propuesto ahí y es el cambio que quieren hacer, ¿no? Un cambio sin Dios, sin la Santísima Trinidad, perdón, porque hay lugares y gente que ha escrito libros que habla de la hermandad universal y del buen Dios, ¿no? Pero no se hace mención a Jesucristo ni a la Santísima Trinidad, se hace mención más bien a los ideales de la masonería, de la libertad, igualdad y fraternidad, y se hacen mención a numerología, cabalística, magia, son cosas terribles y actuales, ¿eh? Pero es eso, tienen que conocer para que no sean engañados. Y esa falsa misericordia hace mención a esto, ¿no? Que Diosito es bueno y no nos va a dejar en el infierno. No, lo ha dicho y Jesucristo lo menciona varias veces en el Evangelio. Tengan mucho cuidado, es una posibilidad en nuestras vidas, ¿no? Pero para llegar ahí realmente hay que, a veces, en algunos casos, era ser expertos, ¿no? Pero bueno, en el pecado. Pero fíjense, ¿no? Seguir a Jesucristo, arrepentirse, cambiar de vida, convertirse. Y el camino es estrecho, ¿no? San Marcos cita, quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Qué difícil, ¿no? San Ignacio propone 3 tipos de hombres. Así tal cual, como dice Ejercicios Espirituales, 3 tipos de hombre, ¿no? Creo que alguna vez lo comentamos. Muchos han hecho diversidad de escritos sobre esta parte, pero bueno, pero fíjense bien. Esto es por las imágenes que nos hacemos de Dios. Acuérdense, las otras religiones lo que han hecho es crearse imágenes de Dios para tratar de comprenderlo. El judaísmo y el cristianismo, y lo que nos corresponde a nosotros en el cristianismo, que tiene las raíces en el judaísmo, por supuesto, es al revés. Dios se revela para darnos a conocer cómo es Él. Bueno, pero dentro de este proceso, los 3 tipos de hombre, fíjense lo que dice Jesús. Lo que dice San Ignacio, ¿a quién le seguimos? Seguimos a Cristo, dice, mire. 3 personas que están enfermas, terminales, ¿no? Y van al médico. Primera persona va al médico, 3er tipo de hombre. El médico le dice, mire, aquí están sus resultados, y dice, un ratito, dice, doctor, le voy a decir qué es lo que usted tiene que hacer para curarme a mí, qué medicinas me tiene que dar, porque son las que me gustan, ¿no? Y qué es lo que no debe hacer jamás conmigo. Le dice, pero su diagnóstico, no, usted verá, me da solamente lo que yo le digo que me dé y eso me tiene que mejorar. Si no, incluso hasta le sigo juicio. ¿Ya? Híjole, dice, ¿cómo? Bueno. ¿No? De igual manera, nosotros con Dios, Dios nos dice, mira, esto te va a servir. No, Dios, a ver, tú me tienes que dar esto. Esto es lo que yo exijo. Porque estas son las cosas que me gustan y así tienes que tratarme para sentirme bien. Híjole, imagínense. Segundo tipo de hombre. ¿No? Segundo tipo de hombre. Va el paciente y está ahí delante del doctor. Le dice, doctor, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado? Dice, mire, este es el diagnóstico. Dice, híjole. Mire, doctor, haga lo que usted quiera, menos cirugía, porque eso no me gusta. Le dice, pero solo la cirugía le va a salvar. No, eso no. Usted vea cómo hace. Dice, pero es que no hay otra forma. No, usted verá. Y a veces a Dios le decimos lo mismo, ¿no? Sí, Diosito, mira, yo renuncio a lo que quieras, menos a esto. Y le dice, pero justo eso es lo que tienes que renunciar, eso te está haciendo daño. El mentir continuamente, la pornografía, ¿no? Las amistades tóxicas, la desobediencia, todo eso te está haciendo daño, tienes que renunciar a eso. No, cualquier cosa menos eso. Híjole. Finalmente, el primer tipo de hombre llega donde el médico y el doctor le dice, mire, aquí está el diagnóstico. Le dice, doctor, espere un ratito antes del diagnóstico. Quiero entregarle yo un documento que está firmado por mi esposa y mis hijos, en la que le autorizan a usted tomar las acciones pertinentes, las que sean, no importa, las que sean, incluido cirugía, que no me agrada para nada, pero si la cirugía me va a salvar, hágalo, ¿no? Entonces la pregunta, que es una pregunta retórica, si no saben lo que es una pregunta retórica, es decir,
contiene en sí misma la respuesta, ¿no? Esa es una pregunta retórica. Perdón que me adelanté en esto. La pregunta es, pues, ¿quién se salvó, no? ¿Quién salvó la vida? De igual manera, nosotros podemos decirle a Dios con este tipo de hombre el primero, ¿no? Diosito, mira, híjole, realmente a mí me cuesta levantarme a tiempo, me cuesta. Pero si veo que eso es lo único que me va a salvar y me va a ayudar para mejorar mi actitud y mi forma de ser, me voy a levantar a tiempo, ¿no? O voy a dejar esto, ¿sí? Voy a dejar tal cosa. A veces nos hacemos dueños de la verdad y queremos imponernos frente a los demás, a gritos o suavemente, aparentemente, como sea, ¿no? Y Dios interiormente me dice, deja eso, no hagas eso, ¿no? Nos cuesta, nos cuesta. Ese seguimiento a Jesucristo es a veces doloroso, ¿eh? Sí. Bueno, ustedes van a ver algo ya cuando vean con Dani, van a ver algo, algo respecto, algunas cosas respecto de las que voy a mencionar. Yo no voy a entrar en el tema, por supuesto, con Dani, pero sí algunos detallitos, ¿no? Ustedes tal vez se han dado el trabajo algún momento, alguien lo ha hecho o se acuerda que dice ahí los 10 mandamientos, ¿no? ¿Han leído los 10 mandamientos del Antiguo Testamento? ¿Y han leído los mandamientos que nos propone la Santa Madre Iglesia? ¿Hay otros 10 mandamientos? Te llegó la inquietud. ¿Han leído lo que dice el Antiguo Testamento y lo que dice el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento hay 10 mandamientos y en el Nuevo Testamento pasa algo. Y por eso la Santa Madre Iglesia propone 10 mandamientos que no son idénticos a los del Antiguo Testamento. Profe, ¿le puede quitar ese como cubito ahí que está encima que no deja ver el título, por favor? Ese rectángulo. Gracias. Ya está. Perdón, era para ver la persona que hablaba. ¿Ya pueden ver completo? Martín, ¿puedes ver completo? Sí. O sea, el título sigue tapado, profe. Lo que pasa es que espérate. ¿Y si hago esto? ¿Y si lo intenta poner al lado derecho, profe? Ah, sí, sí. Espérense un ratito. Ok. ¿O le puede presentar así, profe? También se ve así, entonces. ¿Sí ven ahí Ahí completo? mejor. Sí, ahí sí se ve todo, profe. Sí, Hasta Mateo 5:17 que dice. Sí, sí. Ah, ya, perfecto, entonces. Ya. Bueno. Ustedes entonces decíamos, han comparado los mandamientos que están en el Éxodo versus lo que nosotros estamos acostumbrados de los 10 mandamientos que enseñan en el catecismo. A ver, le voy a poner una participación extra al que me diga rápidamente cuál es el último mandamiento expuesto en el Éxodo, el último, el 10º. Al que me diga el último, voy a hacer un comentario de ahí. Rapidito el que lo encuentre y, a ver, póngase a buscar. No codiciarás bienes de tu prójimo. Rayos. A ver, no codiciarás bienes de... No, ese es con la corrección. ¿Cómo dice en el Éxodo? Literal, en la Biblia, ¿cómo dice en el Éxodo? Saque la Biblia. ¿No codiciarás nada de tu prójimo? Saque la Biblia, sáquela o búsquela. Pero, profe, no dice no codiciarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Quién dijo eso? Yo, Martín Rosero. Oh, mi Biblia se quedó en el colegio. Ay, sí, pero no tienes internet. Tengo esta. Bueno, Martín Rosero. Muy bien, Martín. Muy bien, muy bien. Esto es espérate. Esto es un extra por buscar. Fíjense lo que decía, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con lo que dijeron, no? Decía no codiciar los bienes del prójimo. ¿Sí ven? Les pregunto, que me respondan las mujercitas, ¿no?
¿La mujer es un bien del prójimo? ¿Es un bien? ¿No? No creo. O sea, es como una casa, y voy a mencionar lo que dice el mandamiento, como la casa, como los animales, como el burro o el asno, como... Sí, sí, No, aquí parece que Ya es no, una por eso mujer es un ser creo que humano. por eso No. también hay otro mandamiento que dice no codiciar, no querrás a la mujer del prójimo. Ya, bueno. Fíjense el cambio, ¿no? Fíjense el cambio. Solo voy a mencionar ese, ¿de acuerdo? Porque si no se vuelve muy extenso. Miren, el 10º mandamiento en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, entonces dice, no codiciar, ¿no? No codiciar su casa, su mujer, sus animales, en definitiva sus cosas, pone ahí, ¿no? Y la mujer es contada como un animal o como una cosa más. ¿Ve? Ya vamos a eso. Y luego, en el Nuevo Testamento aparece algo, ¿no? San Pablo lo escribe en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5. Creo que me viene el versículo, justamente estaba preparando la clase, y el versículo 28, pero no iba a mencionar, iba a pedirles, pero ya, por el tiempo que veo que... dice ahí que ya no hay diferencia entre hombre y mujer, entre esclavo y amo, ¿no? Entre siervo y señor. No hay diferencia. Entonces, si no hay diferencia, ¿no? La mujer es tenida ya, ¿ve? Como algo distinto. Jesucristo cuando viene reivindica los valores de las personas. Hay gente, por ejemplo, que están en estas corrientes feministas que dicen que la Iglesia Católica, y principalmente la Iglesia Católica, ¿no? Denigra a la mujer. O sea, eso es simplemente sacar de contexto, ¿no? No tener ni idea de lo que se dice. Pero Creo bueno, que dicen eso solo por haber leído la parte de Génesis en donde dice que Eva le dio de comer a Adán la fruta prohibida. puede ser más bien que Dios tomó de su costilla, ¿no? Le hizo dormir y tomó de ahí y nació de ahí. Tal vez sea eso también lo que dices. Pero, pero más que eso, o sea, yendo más a lo profundo, fíjense el cambio que se da, ¿no? Entonces, ya no se puede contar a la mujer como antes. ¿Por qué se sucedía antes? Bueno, es igual como por qué se daba carta de divorcio antes, les daban los hombres a las mujeres y cosas de esas. Los hombres a las mujeres, ¿no? La mujer al hombre no. ¿Ven? Pues porque el corazón era duro y estaban en un proceso de aprendizaje. A sus compañeros les mencionaba, porque estaban hablando de los faraones de Egipto, ¿no? Y alguien dijo, es que tal faraón era un mujeriego y no sé qué, era un perro, dijo exactamente, así. Entonces yo les dije, solo les voy a dar un dato. Salomón tenía 1000 mujeres, 1000, ¿no? Pero no cometió adulterio, no cometió nada, segundo, ¿no? Ya, primero porque pues las mujeres que él tenía, las eran vírgenes y estaban dentro de su propiedad. O sea, hay que hablar con propiedad como se hablaba antiguamente, ¿no? En cambio, David, que también era de la época, él sí cometió adulterio, por ejemplo, ¿no? Porque se metió con la mujer, ¿alguien sabe la mujer de quién era? ¿Se acuerdan? Esa historia suele ser muy repetida. Cometió adulterio y se metió con la mujer de un general, de sus más allegados. ¿Saben quién es? ¿Se acuerdan? No. Bueno. Si alguien me dice el nombre de quién era la mujer con la que se metió Salomón, el esposo, ya le pongo aquí un extra también. Me avisa quién es. Me avisa el rato que lo encuentre. Está en la Biblia, ¿no? Ya les di la mención más o menos para buscar. Pero entonces, él sí cometió porque era ajena a la persona. Pero todo es un proceso, ¿no? Como decía un sacerdote, suele comentar, ¿no? Padre Luis Toro, en sus videos. Cuando le preguntan, bueno, ¿y por qué Dios da este mandamiento y pone a la mujer ahí? ¿Por qué después ya no? Entonces, hay ciertas cosas que van dentro de un proceso de aprendizaje, ¿no? Van a ir despacio. Cuando ustedes eran niños no les dejaban salir ni al patio, probablemente sin permiso, ¿no? Y si una persona tiene 30, 35 años, 40, 50, van a decir, las normas cambian de manera radical, ¿no? Ten cuidado al salir, probablemente se puede decir, qué sé yo. Entonces, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de aprendizaje.
nosotros nos podemos preguntar, pero ¿por qué así? ¿Por qué? Es un proceso de aprendizaje. Fíjense que todavía hay gente que puede maltratar a otra persona, ¿no? Simplemente porque hasta ahora se ha hablado eso, no considerar a la mujer como un objeto, porque no lo es. Incluso cuando se habla de la sumisión, la mujer, en la clase pasada creo que me preguntaron ustedes o los otros compañeros, ¿por qué la mujer tiene que ser sumisa al hombre? Es que la gente no entiende, por ejemplo, no ha leído la Biblia, la sumisión es una virtud, ¿no? Son cosas completamente distintas, la docilidad. Y cuando se habla de sumisión, San Pablo hace mención, dice, el hombre, la mujer ha de ser sumisa al hombre como si fuera Cristo. Y Cristo ha de tratar a la mujer como que si fuera la Santa Madre, como que si fuera la iglesia. ¿Y cómo trata la iglesia a Jesucristo? Con un profundo amor y cuidado, con detalles, con todo. O sea, ¿ven? Son Ya cosas encontré. completamente distintas. La esposa de Salomón se llama Naamán. Se llamaba No, ¿No? no. La pregunta no fue Betsabé esa. Betsabé. y la esposa de Urías, Betsabé, Urias, elitita. correcto. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo Urias? Demonios. Yo, ¿Quién es yo? o sea, yo también dije, profe, pero lo dijimos Martín y yo, los dos Los Martín. dos. Pero ya, Martín, Rosario y quién más, es que no les veo. Y Landazuri. Martín Landazuri. Ah, ya. Bueno. Entonces, ya. Entonces, fíjense cómo se dan estas cosas, ¿no? Ya. Vamos a ver, solamente voy a poner aquí 9 y 18 otra vez. Ya. Llevan 2. Muy bien, perdón. Entonces, fíjense eso, ¿no? Jesucristo dice ahí, está en Mateo 5:17, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. ¿Ve? Muchos hablan, por ejemplo, del descanso del sábado. ¿Por qué en los mandamientos del Éxodo está el sábado y por qué a nosotros no tenemos? Bueno, porque nosotros no celebramos la Pascua judía. La Pascua judía era el reconocimiento de salir de la esclavitud de Egipto, ¿no? Que tenía el faraón. Sí. Que ya cuando están en la clase con Dani, de pronto les pregunto cuál era el nombre del faraón, porque es su historia también. Nosotros celebramos literalmente la apertura de las puertas del cielo de manera definitiva, la entrada, perdón, ¿sí? De la resurrección de Jesucristo. Eso celebramos. Salir de la esclavitud del pecado. Ellos salieron de la esclavitud de Faraón. Nosotros celebramos la salida de la esclavitud del pecado. Y por eso el domingo se traduce en latín, ¿no? El Dominus Dei, el día del Señor. ¿Ven? Vamos avanzando casi lo último. Bueno, en ese sentido, perdón, voy a hablar rapidito para cortar y a que hagan su trabajo. Hay dos alianzas, ¿no? La del Antiguo Testamento, que se rompe, ¿no? Ustedes ya saben cómo pasa todo ese proceso, ¿sí? Y la del Nuevo Testamento. En el Apocalipsis podemos leer, yo hago nuevas todas las cosas, ¿no? Todas las cosas. Pero esta alianza también ha sido tocada. Fíjense, han existido 3 templos, ¿no? El templo de Jerusalén, que fue profanado y destruido. Ya, fue profanado y destruido. Por eso Dios ha querido reconstruir las cosas. Luego, el templo, que es el mismo Jesucristo, la Eucaristía, que es profanada, no puede ser destruida, pero es profanada. Así que hay una tercera intervención de Dios a través de algo que el demonio odia terriblemente y por eso hay mucha gente que se ha apartado de la Iglesia Católica porque el demonio le ha hecho sugerencias o porque simplemente no conocen la Iglesia Católica, pero tampoco va a permitir que conozca esto y se produce odios frente a lo que voy a mencionar, ¿no? Y odios infundados, simplemente por lavado de cerebro. El tercer templo, que no puede ser ni profanado, ni destruido, no puede ser ni tocado, es la Virgen María, ¿no? Por eso es que se dan todos los procesos actualmente de eso. Y esa es la alianza. La Virgen María, en las letanías lauretanas, que se llaman así, pueden investigar por qué se llaman, en las letanías
se dice y se hace mención, arca de la nueva alianza, ¿no? Por supuesto, la nueva alianza es con Jesucristo, pero ese templo ha sido profanado, no destruido, que lo cristiano se puede destruir porque es Dios, ¿ve? Pero sí profanado. Los satánicos cuando se roban las hostias, ¿no? Ellos tienen más fe que nosotros probablemente y creen que Jesucristo está ahí, en la hostia consagrada. Por eso se la roban, si no, no se la robaría, ¿no? ¿Ve? Y nosotros dudamos. Realmente es triste eso. Pero quería pasar a la siguiente para que ustedes hagan y terminar en esta. Fíjense bien. Está colocado ahí algo respecto de la creación. Las imágenes. Respecto de la creación. ¿Quién me lee esa diapositiva? Solo las imágenes, no las palabras todavía. Respecto de la creación. ¿Quién me lee eso? ¿Quién me da una interpretación? ¿Mm? ¿Quién me ayuda? Esa interpretación correcta, perdón, implica un comodín extra. A ver. Dale, En dale. las imágenes se puede ver a un hombre con corbata, un cura. Creo que una de esas imágenes de Dios que ponen en esas presentaciones de formación cristiana, una monja con una vela y una señora. Sí, pero lo que quiero es una interpretación. Que a ver, que del hombre puede salir un padre, de una mujer una monjita, y con eso se puede consagrar una familia que vendría a ser la iglesia. Va por ahí, pero ¿qué vemos más respecto de la creación? Recuerden. El cambio de antes de ser religioso y después de ser religioso. Vamos, sigamos intentando, vamos. Podría ser también que la fidelidad, cuando se convierte en infidelidad, o sea, nada más te lleva a cosas malas así, técnicamente no te lleva a nada, pero cuando sigues siendo fiel, entonces como que te conviertes en una persona santa o algo así, obtienes el perdón, la felicidad, la santidad, obviamente el perdón de Dios me refiero, felicidad con Dios, la santidad, y al final llegas a la perfección si es que vas por el buen camino o algo así supongo que podría ser. Puede ser, pero no va por ahí la interpretación. Pueden estar hablando de la creación, ¿no? De la creación específicamente pues del hombre, ¿no? De la mujer. ¿Mm? Que Dios nos crea para serle fiel. Para serle fiel. Sí, nos crea para serle fiel, ¿no? Pero por eso les dije, no veamos todavía las palabritas. Lean las del lado derecho, a ver si les ayuda. Las que están así encolumnadas. ¿No? Que nos consagran para servir a Dios. Bueno, voy a leer la interpretación según la propuesta de la creación. Recuerden que tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí? Bueno. En el sexto día, Dios creó al hombre, ¿no? Hombre y mujer los creó. A su imagen y semejanza los creó. ¿Sí? Y luego les dijo, crezcan y multiplíquense. Entonces, Dios que está en el centro, entonces lo primero que les dice al hombre y a la mujer, que crezcan y se multipliquen. Es decir, lo primero que Dios propone es la familia, que es que el demonio está destruyendo actualmente, ¿no? La familia. Luego, más adelante, vemos que empiezan a aparecer personas que se encargan de manera especial, no es que la familia no, pero de manera especial, ¿no? Dios Padre, fíjense los sacerdotes de Leví, ¿no? Sí, de la tribu de Leví. Todos los sacerdotes consagrados para de manera especialísima honrar a Dios, adorarlo y servirle y ser un intermedio para comunicarse entre Dios y los hombres, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo?
Y entonces va este proceso. Pero más tarde, ¿no? Con la reivindicación, digamos, de la mujer, ¿no? También está este proceso. Por supuesto que en la historia ustedes pueden ver en la Biblia, Esther, Judith, ¿no? Grandes mujeres extraordinarias, ¿sí? Pero luego, digámoslo así, con Jesucristo ya hay otros procesos que se van dando distinto en la relación de Dios y cada ser humano, ¿no? ¿Sí? Incluso los cambios, por ejemplo, la ley del talión, que sale de un código que ya lo conversarán en clase de historia, ¿no? La ley del talión. ¿Se acuerdan de qué trataba la ley del talión? ¿Alguien me dice? Ojo por ojo, diente por diente. Ya mencionaron dos a la vez. ¿Quiénes fueron? Martín Rosero y no sé la otra profe. ¿Y Lorena quién más? Vergara, creo. Valdeón. Fabiana Yo. Valdeón. Ya, ok. Muy bien. Ya. Bueno. Listo. Ojo por ojo, diente por diente. Jesús dice, ¿no? Ofrece la otra mejilla. La otra mejilla no es ser menso, ¿no? Es decir, ofrecer la otra mejilla quiere decir no ser vengativo. Cambia por completo. Ama a tu enemigo, ora por él, ¿no? Por eso es que a Judas no lo denuncia, sino que hasta el último instante él ruega para que se convierta y cambie, ¿no? Bueno, entonces viene ese cambio, ¿ven? Viene ese cambio. Amar al enemigo, orar por el que te hace daño. Pero eso no quiere decir menso, ¿no? Acuérdense lo que decíamos. Cuando Jesucristo está en el Sanedrín frente al sumo sacerdote Caifás y el soldado le pega una bofetada luego de responder a algo que le interrogó el sumo sacerdote, ese momento, y pues Jesús le dice, si he hecho mal, dime en qué, si no, ¿por qué me pegas? ¿No? Justicia. Entonces, no contestatario, sino justicia. O sea, dime, ¿qué pasó? ¿Ve? Bueno, entonces con todo este proceso que viene algo que voy a usar términos ya ignacianos. O, bueno, no son ignacianos, son de la iglesia, pero de San Ignacio. Los estados de vida que nosotros podemos elegir para servir a Dios. Podemos formar una familia, pueden ser sacerdotes o monjitas, o pueden ser laicos consagrados, ¿no? Solteros. Laico quiere decir que no es, o sacerdote o monjita, ¿no? Y, o sea, una familia también puede ser una familia consagrada, laicos igual. Pero es soltero o sea, solteros, ¿no? Hombre o mujer. Son las tres formas de servirle a Dios que tenemos nosotros a través de los mandamientos, a través de las obras de misericordia, a través de los frutos del Espíritu Santo. En realidad, pues bueno, la traducción debería ser el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Aunque nos han dicho que son 12 y los mencionamos, pero la traducción más adecuada, dicen los estudiosos, es el fruto. El fruto del Espíritu Santo produce esas 12 formas, ¿no? Por eso es que si te falta la paz, entonces ya no eres casto. Y si te falta la alegría, entonces ya no tienes paz. Cosas de esas, ¿no? Uno no puede decir tengo paz, pero ya. Bueno, entonces ahora sí, para que vayamos pensando en lo que les voy a pedir que hagan y nos encontramos mucho más tarde. En la alianza del pueblo de Israel, desde el inicio con los ángeles en el cielo, con el pueblo escogido por Dios, ¿no? Como el pueblo escogido por Dios, que busca procesos incluso con otros pueblos para ayudarse. Acuérdense, José, ¿no? Cuando termina con el faraón en Egipto y es escogido luego, después del faraón seguía él, ¿no? Y vienen esos 7 años de gran producción de las vacas gordas y luego las vacas flacas, y así el pueblo israelita pues llega a Egipto, ¿no? Porque era un pueblo muy productivo y cosas de esas por el estilo. No voy a tocar nada de eso ahora porque eso lo verán ya en la historia. Pero todas estas conexiones, todas estas cosas se producen en estos aspectos, ¿no? La fidelidad, ¿sí? Una fidelidad que Dios nos propone, Él siempre es fiel, pero nosotros le respondemos con infidelidad, ¿no? Pero luego Él nos llama a la conversión. Y si nos convertimos, entonces alcanzamos el perdón de Dios. Solo si nos convertimos, si no, no. A la adúltera, cuando la cogen
flagrancia, como se dice ahora, en cuestión de leyes, ¿no? Le cogieron ahí, en situ, en el acto. Entonces la querían apedrear. Jesús dijo, pues quien no tenga pecado, que eche la primera piedra. Y se fueron desde los más viejos hasta los más jóvenes en ese orden. Y Jesús le preguntó a la mujer, ¿quién te condena? ¿Dónde están los que te condenan? No hay nadie. Dice, pues yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. No, no vuelvas a pecar. Mucho cuidado. Este sacerdote que les decía que hablaba de la misericordia en el día de Jesucristo, Rey del Universo, decía, bueno, es que el día que nos juzguen nos van a juzgar sobre las obras de misericordia. No, no nos van a juzgar si usted dice malas palabras, si fuma o cosas de esas por el estilo. Y este sacerdote decía, si fuma, eso que no le van a juzgar, ¿saben por qué? Porque él fuma. Y el fumar es un vicio. Y el vicio es un pecado. Así de sencillo, ¿no? Pero es una forma de autoengaño y de engañarnos también a nosotros y de hacernos creer que las cosas no funcionan sino de esa manera, ¿no? O sea, Dios nos va a tomar en cuenta todo. No podemos saltarnos un punto de las IES de la Biblia. Tenemos que tomar en cuenta todo eso, todo. Las obras de misericordia son una síntesis, ¿no? De todo lo que vivimos. Y está el perdón, y una vez que somos perdonados, entonces podemos empezar a buscar la felicidad y la santidad, ¿no? En el Antiguo Testamento se dice, sed santos porque Dios es santo. Pero en el Antiguo Testamento Dios nos propuso, a través de su Hijo Jesucristo, que es el mismo Dios, ser perfectos. La santidad se logra en el estado de gracia, la perfección con la vida de Dios. Esto es, algún momento tal vez lo verán. Espero que sí. ¿De qué se trata ahora lo que van a hacer? Fíjense bien. ¿Sí? Ay, voy a ver. Ya. Listo. Van a hacer lo siguiente. Van a hacer un comodín. Ya saben que este comodín no tienen que entregarlo, pero tienen el tiempo para realizarlo y resolverlo. Y nos volveremos a ver aquí a la 1:15 para que nos hagan las preguntas respectivas de cualquier cosita que quede pendiente, de los detalles del comodín, cosas que no vieron, que pueden agregar y cosas de esas, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, estamos dentro de este proceso desde el principio antrópico, fundamentación científica de la creación, luego la creación de manera específica del hombre, la mujer, ¿no? ¿ven? Entonces Dios crea al hombre y luego viene la caída, ¿no? Y la promesa de la redención. Y lo que hemos propuesto ahora como cierre de esto. Entonces, vamos a hacer una rutina de pensamiento que se llama escalar la montaña. Ya van a ver de qué se trata. Pero para hacer esta rutina, tienen que imaginarse una historia y pensar un objetivo, ¿no? Para poder leer la historia, o sea, para tenerla clara. Y luego, vayan subrayando palabritas, o sea, subrayar no solo en el sentido de ponerle un subrayado, sino de hacer énfasis y utilizar palabras como las que están ahí de tiempo, ¿no? Al inicio, después, más tarde, a continuación, entonces, es decir, una historia. Y después de leerla, trate de identificar las 5 partes de la historia. Una situación, ¿no? Un planteamiento, un nudo, un desenlace y una conclusión, ¿sí? Así tienen que plantearse ustedes esta historia. ¿De acuerdo? Y acerca de esta síntesis que hemos visto, han sido 3 clases y esta es una síntesis ya en lo que nos van a proponer toda esa síntesis del proceso. Esta calificación de este comodín 1, que no lo van a entregar, está sobre 2 puntos, ¿ya? Y cuando se pidan los comodines, deben subir las 2 partes, es decir, la historia y el gráfico que se evidencian a continuación. Ya van a ver el gráfico, ¿no? Despuesito. Donde describe las 5 partes de la misma. Caso contrario, no será válido este comodín, ¿sí? Si usted solo sube una de las 2 partes, no será válido el comodín, ¿ya? Y entonces, ¿de qué se trata? Primero hacen la historia, ¿no? Con la situación, incluido, perdón, me había olvidado en la diapositiva anterior, con los personajes. Luego hacen un planteamiento, ¿no? De qué se trata, un nudo, ¿sí? Algunos pueden decir incluso como, entre paréntesis, como el clímax, ¿no? El punto así, para que luego se dé el desenlace y esa conclusión, ¿no?
Y literalmente por eso se llama, uy, he puesto ahí escalar, perdón. Sí, sí, está bien, escalar la montaña. Se me vino las matemáticas a la cabeza. Escalar la montaña, ¿ya? De eso se trata. Y vamos a hacer una historia que nos cuente lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Que nos cuente lo que hemos visto hasta ahora, desde el principio antrópico, la creación del hombre, y esta parte que le hemos puesto como las obras de misericordia, ¿no? Que en definitiva sintetiza toda esta parte de creados para hacer el bien. Ok. ¿Alguna inquietud de lo que acabo de explicar? ¿Algo en particular? ¿No? ¿De cuánto tiene que ser más o menos? No, es su historia, ¿no? Pero ya les dije, por favor, recuerden que tengo vida privada, hijos, ¿no? Sí. No me dedico solo a leer sus cosas y eso, sino que también tengo que dormir y eso. Pero escriban, recuerden que es un comodín, ¿no? Y eso se pide cualquier momento. Sobre todo, veré de manera más particular esta parte de escalar la montaña, ¿no? O sea, aquí el dibujito. Aquí solamente se van a hacer mención. ¿Cuál es la situación específica? ¿Y cuáles son los personajes? ¿No? Ahí hay personajes. Ustedes pueden encontrar. ¿Cuál es el planteamiento? En síntesis, el nudo, síntesis, el desenlace, ¿de qué se trata? Y una conclusión, ¿no? Entonces, será visto más o menos así el proceso. Yo creo que, o sea, no, pero yo creo que por lo menos tendrán que hacer unas 10 líneas, ¿no? Sí. Yo creo que en 10 líneas pueden ustedes sintetizar eso. No les estoy poniendo un mínimo, ¿ya? Pero no creo que en una línea tampoco, 2 o 3, puedan hacer la propuesta, ¿ya? Porque hay varias cositas. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra inquietud, por favor? Profe, disculpe, ¿puede regresar a la sexta diapositiva, por favor? La sexta diapositiva. Sí. Ya la de regreso. Espérate, voy a quitar esto de aquí. Ya. Ya, gracias, profe. Ya. Ahí le pueden hacer la captura de pantalla. ¿Sí? Ay, perdón. A ver. Listo. ¿Alguna otra cuestión, por favor? ¿No? Bueno. Listo, entonces. Vamos ahora a... Ya. Vamos entonces ahora a tomarnos el descanso necesario. Pueden adelantar lo que vean más importante, ¿no? Como ideas principales, tal como dice el escalar la montaña, pueden colocar como ideas principales para algún ratito después de hacer ¿cómo se llama? La historia, ¿sí? Yo creo que yo por lo menos lo haría así, al revés, ¿no? O sea, escribiría cuál es la situación de los personajes, el planteamiento, el nudo, el punto sustancial, y luego el desenlace y una conclusión. La haría primero así de forma síntesis y después escribía la historia. Pero si ustedes quieren escribir la historia primero y luego leerla y ver qué pasó, pues no hay ningún problema, ¿no? Ya son modos de trabajar de cada uno de ustedes. Entonces, eso nada más. Profe. Sí, pregunta. Sí, una pregunta, esto lo vamos a hacer como el comodín del año pasado, que recuerdo que también hicimos un comodín en clase, pero los comodines se entregan ¿cómo se llama? El último Cuando se día pide. del, Sí, la del última parcial. semana. Sí. La última Ok, semana. ok. Así Listo, es. gracias. A menos que yo les pida ese comodín que lo suban, ¿no? Así como fue el Ok. último, el 5, ya. Y les invito a que lo hagan, por favor. Sobre todo aquellos que han tenido calificaciones bajas, fíjense la oportunidad que se les brinda, ¿no? Algunos van a decir trabajos extra, se les dieron a través de los comodines y a través de la apertura que hizo el formulario Dani y cosas de esas por el estilo, ¿no? No el formulario. Entonces, aprovechen, por favor, estas oportunidades, no tienen que tenerlas ya listas, pueden irlas haciendo despacito. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿alguna otra inquietud? Profe, ¿a qué hora debemos volver? ¿A qué horas les dije? 1:15. Luego tenemos el cierre, ¿no? Volvamos más bien, sí, volvamos 1:15. Y si hacemos el cierre antes, pues nos vamos antes también. Gracias. Sí, sí, sí.
¿ya? Así no se enfría la sopa. Ok, podemos apagar las cámaras. Si quieren pueden desconectarse, no hay ningún problema. Y luego